Lo colocamos al coronavirus y el tema de salud, los trabajadores y lo que está sucediendo en el eje de esta segunda parte del análisis de este día. Está con nosotros Mauricio Merino, profesor investigador y coordinador del CIDE y coordinador nacional de Nosotros Nosotros, como decimos. Mauricio, te mando un enorme saludo y mi agradecimiento. ¿Cómo estás? Bien, querido Javier, encantado de saludarte, como siempre. Gracias. Y también con nosotros Fátima Mase, quien es investigadora en salud pública y coordinadora de proyectos en el IMCO. Fátima, gracias por tu tiempo esta noche, aunque sé que los dos están encerrados. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier y Mauricio. Un gusto estar contigo. A ver, echemos a andar algo como para no perder de vista, y si no te importa, Fátima, le pregunto a Mauricio y echamos a andar ahí la conversación, que es, a ver, uno sabe lo que los dos piensan sobre el asunto, lo ha leído, lo ha visto. ¿Qué piensan, qué evalúan del momento que estamos viviendo en relación al coronavirus, la reacción social, toda esta parte que es tan importante, Mauricio? Bueno, querido Javier, estamos viviendo un cambio de época, lo digo en una frase, esta no es una crisis pasajera, es una crisis, por supuesto, pero quiero decir, después de que concluya, cuando concluya el problema de salud, habrá brotado plenamente el problema económico que está detrás, la profundísima crisis que ya estamos enfrentando en el mundo y que va a modificar desde la raíz nuestras viejas formas de percibir las relaciones económicas globales y que obviamente tendrá como consecuencia también el replanteamiento de nuestras formas de relacionarnos social y políticamente. Yo creo que ya es necesario con mucha madurez asumir que estamos frente a un cambio de época. Esto es una de las mayores transformaciones que se hayan visto en la historia de la humanidad. Es a todas luces un asunto global, no es solamente nacional y seguramente nos desafiará en la imaginación, en la solidaridad, espero, en los valores más profundos de la humanidad para no solo sobrevivir a la crisis, sino para reimaginarnos casi por completo, Javier. De esa magnitud lo veo y a esa magnitud apelo. Fátima, ¿cómo ves las cosas en este sentido? Pues, sin duda coincido con Mauricio, estamos viviendo un momento histórico, una crisis sanitaria que viene aparejada de una crisis económica de corto plazo, pero que seguramente sus efectos se van a sentir mucho tiempo después. Una buena parte, más bien la capacidad de los gobiernos y de los diferentes agentes, la sociedad, el sector privado y que también puedan trabajar juntos, pues me parece que van a determinar qué tan largo o qué tan corto va a ser esa crisis posterior. Me parece que también estamos viviendo momentos que pueden detonar una serie de prácticas que en los tiempos anteriores a esta crisis no se hacían, ¿no? Cosas como el trabajo a distancia, estamos llevando al límite todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías y de ahí pueden surgir cosas muy buenas, pero sin duda creo que estamos ante un momento que nos va a cambiar como personas y como sociedad. A ver, para que entremos exactamente a lo que los convocamos, digamos, como eje de la conversación. Mauricio, a ver, hace poco sacó un comunicado nosotros que me llamó mucho la atención por todos los lineamientos que en torno a él se daban. Tiene que ver con salud pública, tiene que ver con los trabajadores de la salud, tiene que ver con lo que estamos viviendo en una cara que a lo mejor no nos detenemos tanto en ella, y además también la respuesta, que esto lo digo yo ya de mi parte, que puede dar el gobierno ante una circunstancia que va siendo día con día cada vez más apremiante. A ver, hablemos inicialmente de eso, Mauricio. Gracias, Javier. Pues mira, efectivamente el Consejo Asesor de nosotros y la Comisión Ejecutiva del movimiento obviamente hemos estado muy cerca a lo largo de este proceso, de esta crisis, y entonces compartimos preocupaciones para lo inmediato. Vemos con preocupación puntos neurálgicos, en nuestra opinión, puntos clave para gestionar la crisis inmediata en lo que tenemos ya enfrente, no
no en este otro planteamiento al que me refería al principio, en la primera cuestión que planteabas, Javier, sino solamente en lo inmediato. Y lo inmediato puede, sin embargo, marcar el futuro Ujú. de una manera muy fuerte. Señalo puntos concretos. En este grupo, que por cierto es un grupo en el Consejo Asesor donde está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, está Clara Hussitman, está Marta Lamas, está José Ramón Cosío, está Rosy Seco, está Silvia Molina, Jean Meyer, en fin, es un grupo muy comprometido con el país, como tú, querido Javier. Y en realidad encontramos tres cosas que destaco muy rápido. La primera es que hace falta corregir la vía de comunicación que ha seguido hasta ahora el gobierno. Necesitamos una línea muy clara de comunicación. Habíamos vivido y todavía estamos viviendo contradicciones, no solamente en el sentido de lo que por un lado dice López Gatell y por el otro lado hace el presidente de la República, para decirlo bien y claro, sino que además ha habido mucho fake news y ha habido mucho ruido en la comunicación. Es urgentísimo establecer una sola línea de comunicación, respetarla y hacerla valer para imprimir calma hasta donde se pueda y serenidad, pero sobre todo claridad en las decisiones. Es muy importante que haya además una coordinación de toda la República. Apelamos al Consejo de Salubridad General, Javier, que es la autoridad máxima en estas materias. Cuando esta carta se entregó, apenas iba a reunirse el Consejo de Salubridad General, por fortuna ya lo hizo, y apelamos, sin embargo, algo que no sucedió todavía, que es a bajar instrucciones, porque están facultados para eso constitucionalmente. Este Consejo de Salubridad General tiene facultades constitucionales para instruir a todos los gobernadores y a todas las autoridades locales del país, de tal manera que haya una misma forma de actuación pública. Sí. Hasta ahora no la ha habido. Y por último, apelamos a la urgentísima necesidad de afrontar las primeras consecuencias económicas de la crisis. Nos parece un error que el gobierno mantenga rigidez en sus programas, rigidez en la asignación del presupuesto y no haya apelado a la flexibilidad que se necesita, sobre todo para atender a la gente que vive al día a día, la gente que necesita liquidez para comer literalmente, para cenar hoy en la noche, a la gente que necesita apoyo para poder sobrevivir, a la gente que no tiene ni siquiera un lugar digno donde quedarse a vivir porque sus casas están hacinadas, no tienen suficientes servicios. Todo eso, Javier, es lo urgente en este momento y no percibimos que hasta esta conversación, hasta este minuto, el gobierno de la República haya sido suficientemente sensible a su propio lema, por el bien de todos, primero los pobres, y urge reaccionar en esa dirección. Hay más puntos, pero Javier, básicamente estos son los fundamentales. Bueno, ahorita regresamos, si te parece. Fátima, a ver, es el tamaño del problema, creo que hay una coincidencia, es mayúsculo. Es un asunto de salud pública, ¿no? Precisamente de lo que tú has trabajado buena parte de tu vida. La pregunta es, ¿qué tan capacitados estamos para estas respuestas de lo básico, de lo inmediato y también inevitablemente del mediano plazo? ¿Y qué tan preparados estamos en cuanto a médicos, en cuanto a enfermeros, enfermeras, en fin, ¿no? Con toda esta planta que compone la salud pública del país? De acuerdo, mira, yo creo que esta pandemia llega a México con un sistema de salud bastante deteriorado, no necesariamente por esta administración, es algo que se ha dejado por mucho tiempo, es un sistema con financiamiento bastante escaso y que esto se refleja en los pocos recursos que tenemos en comparación con otras economías del mundo, ¿no? Tenemos 1.4 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, mientras que hay países como España que tiene 3 y se las han visto bastante negras, hasta 12 que tiene Corea por cada 1,000 habitantes, ¿no? No nada más se ve en recursos físicos, sino también en temas de personal. Por ejemplo, si nos referimos a las enfermeras, en México tenemos alrededor de 3 enfermeras por cada 1,000 habitantes, mientras que los países de la OCDE tienen 8
por cada 1,000 habitantes. Y el problema además en México es que muchos de estos recursos están concentrados, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, están concentrados en la zona del Valle de México, ¿no? En la Ciudad de México. Y esto definitivamente va a poner en jaque al sistema de salud, porque estamos esperando pues una llegada de una serie de pacientes inesperados, o más bien que llegan con la pandemia, y que sin duda van a presionar unos recursos que ya estaban presionados. Y sumado a esto, este año tenemos al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que básicamente cambia las reglas de lo que antes era el Seguro Popular, en un momento en el que todavía no se aterrizaban las reglas de operación, todavía había mucha incertidumbre sobre cómo se iba a manejar este nuevo sistema, y llega este choque. Entonces, me parece que la capacidad de respuesta ahí podría estar comprometida, o más bien va a requerir que las autoridades realmente se pongan las pilas para poder coordinar todos estos recursos, hacer uso de ellos lo más eficiente posible, aunque se ve difícil, sobre todo con las proyecciones que hay para los pacientes que van a requerir hospitalización y cuidados críticos en México. ¿Hay algunos estados de la República, Fátima, que te merezcan una mayor inquietud que otros o preocupación, si quieres? Estoy pensando en que en la Ciudad de México, como sea, pues se concentra buena parte también de la atención, pero ¿qué pasará en estados quizá pequeños? Pienso Tlaxcala. ¿Qué pasará en Tepic, allá en Nayarit? ¿Qué pasará en estos estados? ¿Ahí qué diagnóstico tienes, Fátima? Exactamente, mira, realmente un dato como tal, como qué tanto se va a sobrepasar la oferta ahí, no lo tengo, pero sin duda esas son las regiones que van a tener un mayor reto para ver cómo van a tratar a esos pacientes. Y sin duda se va a necesitar un plan conforme se vaya desarrollando la pandemia, porque también probablemente no va a pegar en todas las zonas de la misma manera, pero tampoco tenemos claridad con respecto a si tienen un plan de cómo se van a reubicar estos pacientes o hacia dónde se pueden enviar. Entonces creo que ahí hay muchas dudas todavía sobre cómo están repartidos los recursos ahora y cómo se piensan eficientar o aprovechar al máximo. Sí, uno piensa en Guerrero y en Oaxaca también, inevitablemente Chiapas, ¿no? A ver, Mauricio, hemos hablado con algunos gobernadores y la impresión con la que yo me quedo ahorita que hablábamos con el gobernador de Jalisco, que sé que fue motivo de varios comentarios respecto a las famosas pruebas, que si las detuvieron en la frontera o no, pero más allá de ello, como que se viene a confirmar esto que hace un momento decías, que cada quien empieza un poco a tomar sus propias decisiones, cuestión que nos coloca en una situación un poquito delicada en cuanto a una cohesión. Deberíamos de medir por estado, por municipio, ¿qué tendríamos que hacer en relación a esta búsqueda de cohesión y de coordinación informativa? Es que, mira, Javier, es puro sentido común, ni siquiera es tan complicado entenderlo, creo yo. Lo que decía Fátima hace un momento, el mayor problema que ha planteado esta crisis de salud es que ningún país tiene suficientes recursos para afrontarla. Es decir, ha desbordado la capacidad de respuesta de los sistemas de salud nacionales. Y como ya se dijo hace un momento, Fátima ya lo reseñó estupendamente, hay pocas camas, hay pocos ventiladores, estos para ayudar a respirar a los pulmones afectados, que es la mayor afectación que ya sabemos todos produce el coronavirus, convertido ya en COVID-19, y hay pocos médicos y mal distribuidos, igual que pocos enfermeros, pocos enfermeras. O sea, es un problema de saturación. Y eso no se puede ver solamente por barrio o por estado. La saturación es nacional. El problema es nacional porque la enfermedad abarca todo el país. Efectivamente, el número de contagios irá variando en función de los contactos, que por otro lado son muy aleatorios, Javier. No hay una fórmula matemática para saber con precisión cuántos contagios habrá en Tlaxcala la próxima semana, pero sí sabemos que llegará, lo comentaba yo con amigos hace un momento. De tal manera que es necesario plantear una estrategia nacional para que ahí donde sucedan los contagios y empiecen, esperemos que pocos, pero lamentablemente sabemos que serán muchos casos de personas que necesitarán atención de terapia intensiva. Y sabemos que el mayor problema
será la incapacidad de nuestro sistema de salud para brindarles esa atención de terapia intensiva. Es absurdo, por lo tanto, suponer que esta pandemia se puede atender fraccionando la capacidad de respuesta estado por estado o peor aún municipio por municipio. Se necesita orquestar la información, eso sí, para que brote ahí donde esté sucediendo el problema con la mayor nitidez posible, cosa que todavía no conseguimos del todo, pero a la hora de orquestar la respuesta se necesita que sea francamente nacional. Tengo en la cabeza un texto recientemente publicado por Yuval Noah Harari, este autor muy conocido, muy respetado, que por cierto decía, entre otras cosas, que es ridículo que cada país pretenda resolver el problema de la pandemia que el mundo entero está enfrentando, cerrando fronteras o resolviendo o intentando resolver esto por sus propios medios. En algún momento el mundo mismo tendrá que reconocer que los respiradores, los ventiladores que dejó de usar un país deberán ser usados por otro, que las soluciones médicas que ojalá se vayan encontrando en un lugar serán trasladadas al otro con generosidad. Es un problema global y obviamente en México es ridículo que los gobernadores o los alcaldes, por muy eficientes que sean, quieran enfrentar este problema solos. No se puede. El país no puede enfrentarlo solo, mucho menos un gobernador y un alcalde. Así de simple es el argumento. Por lo tanto, es urgente orquestar las decisiones y orquestar los cursos de acción que el Estado mexicano en su conjunto habrá de tomar. Y añado, por cierto, que también es absurdo suponer que todo esto se puede resolver desde una lógica paternalista del gobierno de la República o de los gobiernos estatales. Imposible. Se necesita orquestar a la sociedad en su conjunto y ojalá con la mejor buena fe, Javier. Bueno, una pregunta breve para que terminemos el programa con Fátima, si no te importa, Mauricio. Por El favor. presidente decía hace algunos días que él no se va a guardar, ¿no? Que él no se va a aislar, que él trabaja a diario, que él está ahí, que porque en buena medida lo que quieren es crear un vacío de poder. ¿Alcanzas a ver esas condiciones a las que hace referencia el presidente o parece más un discurso o una arenga política, por decirlo de una manera precisa? Te digo la verdad, Javier, y no se lo dices a nadie. Yo estoy un poco harto del debate centrado en el presidente López Obrador y más en estas circunstancias. La verdad, me parece que el presidente está distraído, está entretenido en su discurso de conservadores, no lo hemos sacado de ahí. Esta crisis es demasiado grande. Yo creo, lo digo con absoluto respeto, pero también con mucha franqueza, creo con franqueza, con sinceridad, que la República es mucho más grande y mucho más fuerte que la voz única del presidente López Obrador. Si Es el presidente ha decidido quedarse en su lógica, en sus disparates, según los cuales no se contagia ni contagia, da igual, eso ya, Javier, hay que dejarlo a un lado y tenemos de veras que retomar las capacidades de respuesta todos y todas las mexicanas en todos los espacios, incluyendo su gabinete, incluyendo a los secretarios y a las secretarias de Estado. Ya está bien de López Obrador. Necesitamos resolver esta crisis que va a cambiar dramáticamente a la historia de México. Bueno, por cierto, mientras ahorita hablábamos, se está informando que la secretaria de Gobierno del Gobierno de Yucatán también ha sido infectada por el coronavirus. Fátima, déjame cerrar contigo. ¿Qué tendríamos que ver hacia adelante, Fátima, con lo que ustedes han hecho, con lo que tú has estudiado? ¿Por dónde tendríamos que dirigir como nuestros principales resortes y nuestras principales atenciones como ciudadanos? Mira, yo creo, y un poco retomando de lo último que dijo Mauricio, Sí, y si yo puedo resumir cuál sería la solución o por dónde vienen las soluciones a esta crisis que es mayúscula en términos de salud pública y de economía, diría que es colaboración. Y creo que sin duda alguna, si aquí no sumamos fuerzas entre gobierno y sociedad civil e iniciativa privada, difícilmente se van a alcanzar a ver soluciones, ¿no? Lo mismo es
pues ya para qué seguimos perdiendo el tiempo entre una fuerza política y otra. Realmente lo que tenemos que hacer es encontrar una salida a esto. En ese aspecto, pues me parece que falta todavía mucho. Primero, pues para ver cómo le damos una respuesta rápida a esta crisis sanitaria, en el sentido de cómo ampliamos la oferta de los recursos para atender a la mayor parte de los pacientes, cómo encontramos soluciones tal vez fuera de los hospitales, dado que sabemos que no van a alcanzar, y encontrar soluciones ahí de lo más eficiente posible, pero también un paquete económico que nos hacen un llamado a la sana distancia, cosa que es pareciera lo correcto, pues, para planear la curva epidemiológica, pero si a esto no se le acompaña con un paquete económico que verdaderamente permita que los trabajadores se queden en casa y que los empresarios de pequeñas, micro y medianas empresas realmente puedan cerrar sin tener que pues despedir al personal por falta de flujo de liquidez, pues difícilmente se va a poder seguir adelante o se va a concretar el plan como lo tiene la Secretaría de Salud, ¿no? Y lo mismo va hacia adelante, porque realmente el paquete económico no se queda nada más en el corto plazo, sino que se tiene que hacer con medidas de mediano y largo plazo, porque realmente pareciera que la caída va a ser profunda y quisiéramos una recuperación que sea lo más rápido posible y lo mejor planeada. Fátima, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mauricio, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, querido Javier. Adiós, Fátima. Adiós. Gracias a los dos. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos te cuento. La violencia no para. 8 personas murieron esta tarde y una resultó herida tras una serie de ataques en los municipios. Fíjese, ahí tiene incluso imágenes de Celaya, Villagrán y Cortázar, en Guanajuato. Hubo bloqueos carreteros. Ojo con este tema, que no es nuevo, todos lo sabemos. Celaya lleva meses padeciendo una escalada de violencia brutal e incluso recientemente también tuvo, desgraciadamente, otra auténticamente tarde-noche de locos, como fue la que tuvo el día de hoy. No perdamos de vista, entiendo que estamos en medio del coronavirus, la violencia en muchos casos no ceja, tampoco los asaltos. Entonces estemos atentos, no dejemos de estar atentos, entendiendo las enormes dificultades que estamos viviendo en este entorno con el coronavirus. Bueno, oiga, pues pásela bien, sigamos echándonos para adelante, ¿no? Sigamos defendiéndonos al máximo, cumpliendo lo que debemos de hacer y sobre todo que usted pase buena noche, es lo que le deseamos. Bueno, pásela bien, hasta mañana, adiós.